están asociados al capítulo 12 de Apocalipsis. Está atento a la palabra que te hablaré y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, y entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el principio en que tú te pusiste en tu corazón entender y humillarte a la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. He aquí vino un gran para hacer saber lo que ha venido a tu pueblo a los postreros días, porque la visión es para esos días. Gloria a Dios. De ahí vamos a leer. Miramos a Daniel con esta visión muy grande, pero ya esta visión, ya las visiones que había mirado Daniel, ya se habían cumplido anteriormente. Y dice que Daniel, cuando miró esta visión grande, Daniel dice que estuvo temblando. Él había orado anteriormente y ayunado para que el pueblo de Israel fuera liberado, fuera regresado a la tierra que Dios le había dado, que era la tierra de Palestina. Y yo mirando el mapa que nos presenta de la tierra que Dios le había dado, era una tierra grande, poderosa, una tierra muy preciosa, la que les había dado. Y por su ceguez, por ser ellos unas personas que no habían adorado y servido a Dios con todo su corazón, no le habían dado el verdadero lugar que Dios les había dado, les había puesto en su corazón. Nunca adquirieron toda la tierra que Dios había puesto en sus manos. Dese cuenta que el parte de la tierra la tiene lo que es Cisjordania, que son los mismos palestinos, lo tiene Siria, parte de Irak, y lo tiene Damasco, que está en la parte norte. La parte que donde está en guerra ahorita con los Hamases es una tierra que también Dios se la dio a Israel. Pero esa tierra ellos nunca la adquirieron porque le quedó parte a los a los sirios también. Los sirios pertenecen a la tierra que Dios le dio a Israel. Entonces, esta parte de Palestina, que es parte de donde están peleando con los Hamas, Dios se la dio, es parte de Israel. Pero por no sacarlos a ellos, los famosos filisteos, los filisteos estaban en una parte muy pequeña, pero ellos nunca los echaron de esa tierra. Si ellos los echan de esa tierra, filisteos desaparecen completamente y no pueden jamás volver a dañar, a golpear a Israel. Los filisteos fueron ¿cómo le llaman? El talón de Aquiles de Israel. Toda la vida los atacaron, los golpearon, les dieron. Es más, Sansón fue muerto allí, justo en Hamás, donde está la tierra, donde estaban los filisteos. Ahí le sacaron los ojos a Sansón. Entonces, este lugar de Gaza
lo encontramos en muchas partes de la Biblia como el talón de Aquiles del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nunca lo sacaron ellos. Ahora los han bombardeado, les han deshecho todo, pero no los han podido exterminar completamente. ¿Por qué? Porque incluso la tierra prometida, la capital de Dios, está dividida en dos. La mitad de Jerusalén, que oriente y occidente. Bíblicamente, parte la tiene Israel, que son 500,000, y 300,000 la tienen la parte de Palestina, la mera capital de Dios. Desde hace unos 70 años atrás, el pueblo de Israel ha comenzado a regresar a sus tierras y a adquirir más fuerza, porque el regresar Israel a sus tierras y tomar parte de su territorio, eso significa el regreso de Cristo a la tierra. Amén. Entonces, en esta enseñanza miramos que Daniel, a quien ve personalmente, es a Jesucristo. Dese cuenta que Jesucristo ni siquiera había venido a la tierra y ya se le presenta a Daniel 500 años atrás. Más de 500 años. Se le presenta a Daniel como el Hijo de Dios glorificado en gran manera. Y le dice, y lo abre con palabras preciosas y le dice, muy amado. ¿Por qué? Porque así nos trata Dios a cada uno de nosotros que trabajamos en la obra de Dios, los que buscamos de Dios todos los días, los ve como hijos amados. Y dice que estas mismas palabras se los dice también a Juan, el discípulo, en Apocalipsis. En ese lugar tan peñascoso, donde el sol quemaba a Juan el Bautista, a Juan el discípulo, Dios se le presenta igual como a Daniel y le dice esas mismas palabras, hijos amados. Al igual le da fuerzas para que mire esa visión y pueda ver al cielo. Este mensajero angelical que se le presenta a Daniel le trae el último mensaje que necesitaba el pueblo de Israel para regresar a su tierra. Gloria a Dios. Y ese mismo mensaje lo encontramos en Apocalipsis, ya no para el pueblo de Israel, sino para nosotros mismos, a los que vivimos acá en la tierra o hayamos muerto. Ese mismo mensaje vuelve hacia nosotros y nos presenta lo que ha de suceder al final de estos tiempos. Entonces, ya en el capítulo 11, miramos la visión, el futuro de cómo Dios en esa época termina presentándole de una forma literal a los reyes que estaban en su posición en esa época, lo que iba a suceder al final con esos reyes. Y al final, eso es la misma visión, se va al Apocalipsis, lo que va a suceder con los reyes, los poderosos actual de las naciones que todos los días se amenazan con irse a las guerras. Igual. Entonces dice que fue cumplida esa visión que Dios le da 200 años después, donde la tierra de Palestina fue desolada y se cree que fue por el gobierno de Jerse. Ese fue en 486, 485 antes de Cristo,
Babilonia fue accedido por los medos persas bajo el dominio de Alejandro el Grande. Es ahí donde Alejandro el Grande conquista toda esa región. Y Alejandro el Grande después, al muy poco tiempo, muere. No se sabe de qué murió. Era un hombre muy joven y muy poderoso, un guerrero. Era un Josué de estos tiempos. Y este reino se divide en 4, parte norte, parte sur y parte este, por 4 generales, que ninguno de ellos quiso ser menos que los dieron, no, si yo domino el norte, tú dominas el sur. Y entonces miramos que el cuarto ejerce en el capítulo, le dice que este rey fue un rey muy rico, millonario, un rey poderoso económicamente. Esto lo dice en el versículo 3 y se cree que este es el cuerno notable que aparece en Daniel y que también aparece en el Apocalipsis. Más adelante encontramos el imperio donde muere Alejandro el Grande y es dividido a su familia completamente. La extensión del reino se divide por 3 generales grandes, poderosos. Uno se llamaba Ptolomeo Lagos. Yo no sé quién es apellido Lagos aquí, pero puede ser familia de este Ptolomeo. Que ese se extendía hasta la India, hasta Siria, y dominaba parte de Egipto. Y entonces este hizo una alianza también con el reino del norte. Se casó con una de las hijas del rey, del que estaba gobernando la parte norte, y esta muchacha se llamaba Berenice, pues, ahí me disculpan las palabras que yo no funciona bien mi lenguaje, pero esta alianza fue una alianza pasajera porque tampoco funcionó. Entonces estos reinados de estos 4 generales vino a ser un reinado pasajero solamente. Y entonces fueron derrotados por el famoso Antíoco. Antíoco se le conoce como el cuerno pequeño que tenía el macho cabrío que aparece en el Apocalipsis. Antíoco es Epifanes, ya mencionado muchas veces, se le llama como el anticristo. Yo ya lo dije, el anticristo del Antiguo Testamento, porque fue un hombre cruel, un hombre que fue abominable delante de Dios. Incluso tomó Jerusalén. Cuando tomó Jerusalén, la casa de Dios, para los judíos el cerdo es inmundo, y él fue y ofreció holocausto a sus dioses, sacrificándole, dándole holocausto con una cerda, en abominación a Dios. A este hombre se le conoce como el anticristo, que vino a ser y se apoderó de la parte espiritual. Amén. Quiso dominar en la parte espiritual, y cuando vino a tocar lo sagrado, fue un hombre perverso, con derechos de inmundante delante de Dios. Y fue un hombre que engañó a muchos con adulaciones engañosas. Eso lo miramos en el versículo 22 y 23 del capítulo 11. Dice que su éxito mayor fue conquistar Egipto, y su éxito grande fue que pudo dominar también a esos 4 gobernadores anteriores. Pero la derrota de Antíoco Epífanes
la encontramos en el versículo 29, 28 y 29 del capítulo 11, cuando regresa la expansión de las riquezas a través de que Egipto tuviera el éxito grande. Entonces, Antíoco Epifanes toma una flota para ir a querer nuevamente atacar a Jerusalén, no a la parte sur de Judea. Pero ahí no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque se levantaron unos que se llamaban los macabeos y le dieron muerte. Amén. Yo explicaba el domingo pasado que este hombre va a representar al anticristo del Nuevo Testamento, del Apocalipsis. Igual como estos macabeos se levantaron para derrotar a este gran hombre cruel que dañó la parte espiritual de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, y quiso afrentar a Dios, como presentarse como el verdadero Dios. Al final de estos tiempos, el anticristo se va a presentar como el que va a solucionar toditos los problemas de la tierra. Usted sabe que ahorita hay problemas por todos lados. Hay guerras por todos lados. Alguien quiere adquirir el poder, pero se presentará uno que va a tener más poder que todos. Y este se va a llamar el famoso anticristo. Va a decir, yo voy a resolver toditos los problemas de este mundo. Y todo mundo, incluso los mismos judíos, lo van a reconocer como el que va a solucionar las cosas de este mundo. Pero se levantará, no los macabeos, sino Jesucristo como poderoso, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo va a derrotar. Amén. ¿Cuándo? Cuando la iglesia sea llevada al cielo, en los días que el arrebatamiento de la iglesia lleguen en los 3 años y medios, 1290 días. Van a ser los 3 años donde va a haber paz, donde va a haber un gobierno supuestamente de equidad. Pero en esa época, cuando los israelitas se dan cuenta que este en realidad es un usurpador de poder, allí se levantará Israel y peleará con ellos, pero ya no solamente con la fuerza de ellos, sino con el poder de Dios. Amén. Y dice que el ejército de los cielos va a pelear y lo vencerá al anticristo. Y el anticristo, el que le engañaba, fue lanzado al lago de fuego junto con el falso profeta. Amén. El falso profeta incluso ha venido trabajando con religiones, con dominaciones falsas desde hace años, donde el evangelio tiene un parecido al verdadero evangelio, pero que no es el verdadero evangelio. Que la religión se creó de una forma aparentemente para adorar a Dios, pero al final no se adora al verdadero Dios. Porque la adoración a Dios tiene que ser limpia y pura delante de Dios, no a media, sino que a media le adoramos y si nos da la gana adoramos. Entonces, cuando venga el hijo de la perdición, que es el final de los gentiles, ¿por qué? Porque ahorita nosotros somos los que llevamos el evangelio, los gentiles, nosotros los gentiles. El reloj de Dios está parado mientras estamos nosotros llevando el evangelio, está parado.
Mientras cuando venga Jesucristo a llevar su iglesia y se termine el tiempo de los gentiles, esto concluirá completamente, y esto lo encontramos en el capítulo 12 del Apocalipsis. Expira completamente este acontecimiento y dando parte a un cuarto profético para el final del anticristo y el pecado de todos. Es ahí, dice, donde el anticristo inundará, desarrollará mucha fuerza, entrando a la hermosa Palestina. La Palestina de hoy es parte de la oposición, donde no se adora al verdadero Dios. Y es donde hay más iglesias cristianas que en Israel. ¿Qué les parece? Es donde el lugar, la Palestina, del que nos presenta la Biblia, es donde la iglesia cristiana tiene más iglesia que en el propio Jerusalén, que en Tel Aviv, en todas las ciudades de Israel. Pero vendrá la gran batalla del Armagedón, que esta es en la semana número 7, o las 70 semanas, donde va a venir la guerra del Armagedón, donde se va a clausurar completamente los poderes humanos, la guerra donde yo les he venido diciendo de que los gobiernos poderosos dicen, no, si no me firmas este papel, aquí tengo este para vos. Te enseño un misilito que mide tantos pies por tantos pies, y este te destruye tantas ciudades. Todo ese poderío que tienen actualmente, va a servir para su propia destrucción. Estos conflictos se terminan al final de la semana 70, donde viene la gran guerra del Armagedón, y serán completamente exterminados, porque Dios le va a dar una oportunidad a la gente que está en la tierra que se haya quedado. Dios le va a mandar a los 2 olivos a que les prediquen, y esa predicación de los 2 olivos va a ser por todo el mundo, va a ser televisado, lo van a ver todo el mundo para que se conviertan. El tiempo de la tribulación va a venir, pero va a tener una oportunidad la gente de salvarse. Pero muchos rechazarán. ¿Por qué? Porque ¿sabe quién convence de pecado? Es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se va con la iglesia de Dios. Mucha de la gente ¿quién me regala agua? Que se quede en la tierra, se le va a endurecer el corazón. Y aún que hayan creído en el Evangelio. Porque la mayoría hemos creído en el Evangelio. Todo el mundo ha creído en el Evangelio. Ha llegado la palabra a su casa. Pero hemos endurecido el corazón. Todo el mundo conoce la palabra. En las casas hay 3, 4, 5 Biblias. Pero no todo el mundo la lee. En la casa hay 4 o 5 televisores, pero todo el mundo no ve una adoración a Dios. Lo que se ve es novela, deporte, cualquier otra cosa, pero menos cosas de Dios. Ese mismo endurecimiento va a llegar hasta cuando la iglesia de Dios sea llevada a los cielos. Va a venir los 2 olivos a predicar la palabra de Dios por todo el mundo. Y ahí donde cuando esta palabra sea predicada por todo el mundo, vendrá el fin.
Ahorita hay países donde usted no puede predicar la palabra de Dios. Si usted habla de Jesucristo, lo matan. Si usted va y predica la palabra de Dios, lo matan. Pero los olivos van a tener esa autoridad, ese poder de poder llevar el evangelio donde nosotros no lo hemos podido llevar. Ellos lo llevarán. Y entonces ahí donde se llega el fin. Porque Dios es un juez justo. Y Él nunca te va a llevar a ser condenado mientras tú no hayas conocido al verdadero Dios. Mientras el evangelio perfecto no haya sido predicado, Dios no tiene derecho de condenarte. Pero va a venir los dos olivos a predicar ese evangelio poderoso que te va a dar la oportunidad de salvarte, pero ya no va a estar el Espíritu Santo, que es el que te ayuda, el que te convence de pecado. Dese cuenta que nosotros acá en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, todo lo que es Europa, tenemos la facilidad de adorar a Dios donde sea. Podemos leer la Biblia donde sea, pero no la sabemos. Pregúntele, si yo me pongo a hacer una competencia de textos memorizados de ustedes, algunos no me van a llegar ni a 10 textos memorizados. En la India tienen la oportunidad de leer una página y se la tienen que memorizar de mano en mano, un capítulo de la Biblia, y eso lo ven como un tesoro grande que ha llegado a sus manos. Nosotros tenemos el tesoro en nuestras manos y no sabemos para qué lo ocupamos. Es la verdad, estoy hablando con la propia verdad, hermanos. Esa gente está en la cárcel por predicar la palabra, pero se la pasa al otro preso. El otro preso se la pasa al otro preso. Incluso hacen hoyo en las paredes para pasarla al otro lado. No para escapar de la cárcel, sino para llevar la palabra a otro lado, escrita a mano. Ese es el verdadero evangelio, hermano. Predicar la palabra. Nosotros tenemos todititita la oportunidad de ser gran predicador. Pero ¿qué pasa? Nosotros vivimos un evangelio pasivo completamente. Un evangelio donde cada uno de nosotros tenemos la facilidad de poner cualquier cosa de la palabra en el teléfono, ya sea por cualquier red social. Nadie le va a decir nada por poner algo de Dios. Y si alguien le dice, van a ser 1, 2, 3 hijos del diablo que se van a oponer, pero van a haber 100, 200 personas que te van a decir, it's good, tu palabra. Pero no lo hacemos. Falta de nosotros. Tenemos el mejor teléfono del mundo, pero no la mejor palabra del mundo. Tenemos la mejor Biblia del mundo, pero no la utilizamos. La vamos a necesitar. Vamos a necesitar cuando diga el gobierno mundial, vamos a quitar todas las Biblias. Va a desaparecer todas las Biblias y no va a haber palabra. ¿Con qué se va a alimentar usted si no se la sabe? ¿Dónde va a escuchar? Dice que ahí donde va a haber sed, dice, de escuchar la palabra de Dios. Pero ya no va a haber. No va a haber esa palabra. No van a haber predicadores que te prediquen la palabra. Entonces, hermanos míos, siervos de Dios, mujeres de Dios, busquemos de Dios. Vienen días terribles, hermanos.
Vienen días difíciles para nosotros, nuestras familias. Perdemos el tiempo en cosas vanas nosotros, todos los días. Nuestra familia se pierde todos los días en cosas vanas. Le decía un hermano que llegó ayer a mi casa y le decía a mi hija, tú vas a ser una profesional, pero mientras que tú seas profesional, nunca se te olvide de la cabeza el danzar, nunca se te olvide el adorar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos 100% enfocados en las cosas de la tierra, todos. Y toda la gente que nos está viendo, estamos tan interesados en las cosas de este mundo, y todo es pasajero. Esto se va a quedar. Los títulos de cada uno de nosotros van a quedar pegados en las paredes. Y si usted es siervo de Dios, adora a Dios, va a ir a los cielos a glorificar a Dios, no con ese título, no con ese otro título, sino por la verdadera adoración que ha dado a Dios. Y si su título no le va a servir para ir al cielo, su título lo puede llevar al infierno. ¿Por qué no peleamos todos los días por servir a Dios? Hay muchos títulos que he visto en casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová, y son mundanos. Son gente mundana, borrachos y todo, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Los títulos están pegados, o las palabras están pegadas en las paredes, pero no en el corazón. Cuando venga Jesucristo, no va a llevar a una iglesia que diga casa de oración, iglesia que cambia vida. Va a llegar al que sí verdaderamente cambió su vida para el servicio de Dios. Usted puede pertenecer a la mejor iglesia del mundo, a la iglesia más grande, o donde está el apóstol fulano de tal, pero si usted no cambió su vida, va a ser el mismo, con igual que el borracho, igual que la prostituta, igual que el marihuanero, igual que el narcotraficante, igual que todo, porque Dios no mide, no tiene división de pecados. Para Él, pecado es pecado, grande o pequeño. Entonces, hermano, estamos en la recta final de los tiempos. Busquemos de Dios. Aquí nos da una reflexión grande lo que es el libro de Daniel. Y es que todo lo que sucedió en esa época se vuelve a repetir, pero ya es con la iglesia de Dios, con un pueblo redimido con la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, pónganse de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Yo no los estoy regañando, los estoy aconsejando.